hermanos, acabamos de terminar el Congreso Mundial del Avivamiento aquí en Colombia, pero la carga nuestra quedó por Argentina. 1000 pastores y líderes de Argentina vinieron a Bogotá, por lo que nosotros sentimos que lo mejor es tener ahora un evento el 7 de marzo en Olavarría. Vamos a poder estar ahí en el estadio, una reunión para pastores y líderes, y en la noche un servicio de unción, de milagros. Los estamos esperando con sus congregaciones. Será una tremenda bendición. En la mañana pastores y líderes, y en la noche, bueno, un servicio poderoso de milagros. Les esperamos. Dios les bendiga. Tú eres lo más lindo y precioso que cada uno tiene. Que podamos verte con ese sentimiento, Señor, de ponerte a ti en ese primer lugar en nuestro corazón. Porque si lo hacemos, dejaremos de mirar con ojos naturales y de escuchar las cosas que no nos hacen bien, y caminaremos en dirección a lo que a ti te agrada y no lo que nosotros queramos hacer. Cuando te miramos a ti, Señor, hay cosas que suceden en nuestro ser interior. Nos dejan de gustar las cosas que antes nos atraían y nos hacían perder aún el tiempo. Cuando te miramos a ti, Señor, comenzamos a tomar decisiones para agradarte, para lograr alcanzar las bendiciones, para que tus promesas se cumplan. Señor, llévanos a esos niveles tan altos, Señor, que jamás creímos, pero por ser esforzados y obedientes, tú lo puedes hacer con cada uno de nosotros. Sí, mi Dios. Sea la única que brilla en nosotros. Tu presencia, Señor. Como el alba está dispuesta su salida, así vendrá tu gloria sobre nuestras vidas. Como el alba está dispuesta su salida, así vendrá tu gloria sobre nuestras vidas.
declaramos esta palabra. Tócale, Señor, recibe esa palabra. Yo declaro esa palabra sobre tu realidad. Espíritu de Dios, abre esa puerta. Tócale, Señor. Declaro esa palabra sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Él sopla, Él trae una salida a esa realidad. ¡Tómalo! Ahí está, ahí está. Él trae la salida que tanto estás esperando. Tócale, Señor, tócale. Rompe los yugos. Sácalos a grandes victorias. En el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo. Pastora Mariela quiere darle gracias a Dios porque ella en su petición, en su lista de peticiones había colocado que el Señor hiciera libre a su esposo y a su hijo del vicio de fumar. Y hace 15 días su hijo dejó de fumar y su esposo hace un mes. ¿Y tu esposo hace un mes? Sí. O sea, lo que hace una oración, lo que hace una oración y la fe de nuestra hermana hizo libre a su hijo y a su esposo. Y él... Pastor Alejandro está agradecido al Señor porque en esta semana lo llamaron a un trabajo donde está en blanco, donde el Señor lo lleva prácticamente al doble de lo que estaba ganando, así que da gracias al Señor porque Él contesta las oraciones. Amén, por cabeza, el Señor nos pone por cabeza. Gloria a Jesús. Que sea fuerte ese aplauso. Ahora nuestro hermano quiere dar gracias al Señor. Él es plomero. En este mes se le abrieron trabajos en edificios para poner la instalación de gas, 8, y ahora le dieron 8 departamentos, y ahora le dieron 12 departamentos más para que siga poniendo la instalación, así que está muy Amén, agradecido. amén. Eso es lo que Dios quiere, prosperarte, bendecirte, multiplicar. Amén. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén. Esta palabra para mí me muestra dos generaciones completas, dos generaciones totalmente opuestas. Una que hizo lo recto y tuvo el cielo abierto sobre sus vidas. Hicieron lo recto y tuvieron el favor de Dios sobre sus días. No solamente eso, conquistaron todo lo que Dios tenía para ellos. Pero veo otra generación, la que sigue a esta generación, que es totalmente opuesta. Pareciera que a propósito hicieron todo al revés. Si lo otro era blanco, esto era totalmente negro. Todo al revés. Y pagaron un precio altísimo por esas decisiones. Lo llamé de dos maneras: generación de conquista y generación de derrota. Quiero hablarte de la generación final, la de derrota, porque tuvieron características que yo veo muy preocupante, que son como pequeñas señales a las que tenemos que estar atentas para nuestra generación y la de nuestros hijos. No dejar que nada de eso brote en nuestras casas, ni en la iglesia, ni en nuestra generación. Habla de esta generación que fue a la derrota, que lo perdió todo, que cayeron en manos de enemigos, y dice: una generación que no conocía a Jehová. Diga conmigo: no conocía a Dios. Ni la obra que había hecho por Israel. O sea, no conocía a Dios, pero tampoco conocía su palabra. No conocía lo que Dios había hecho por su pueblo. Fue una generación que no conoció a Dios, no tuvo comunión con Dios, pero tampoco conocía lo que Dios había hecho. Esa es una característica de la generación que fue a la derrota total. Diga conmigo: no conocía a Dios, ni su obra.
¿Qué otra característica tenía esta generación de derrota? Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Pecaban sin culpa. Se entregaban a lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea, no les importaba. Su carnalidad no la disimulaban. Pecaban y hacían su voluntad, vivían a su antojo, sin importar. ¿Sabe qué es eso? No tenían temor de Dios. Una cosa es que alguien esté atravesando una lucha y en la cual pida ayuda y le ayudemos y lo fortalezcamos hasta que salga la victoria. Otra cosa es alguien que vive como quiere y dice, a mí no me importa, es mi vida, yo hago lo que quiero. Eso es falta de temor de Dios. ¿Qué otra característica tenía esta generación de derrota? Dejaron a Jehová, todos estos versículos que leímos, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto. Gente que no le importa abandonar a Dios. Yo a veces pienso, ¿qué podríamos hacer muchos de nosotros a esta altura de la vida? Y llego a una sola conclusión, la que llegó Pedro y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay un punto en la vida cuando uno es nuevo y a veces tiene luchas y dice, no, yo no sé si sigo, yo ya como que no sé si avanzo, me quedo, me comprometo, me voy. Uno está en esos primeros pasos y a veces esa fe es fluctuante. Pero llega un punto en la vida donde uno dice, amar a Dios es la decisión de mi vida y para el resto de mi vida. Esta generación no llegó a ese punto. Esta generación decidió abandonar a Dios. Dice, se fueron tras otros dioses. No solamente que abandonaron a Dios, se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se tomaron similitud con los paganos. Eran igual a ellos y adoraron a sus dioses. En vez de como tiene que ser ellos, afectar a los demás, ser sal, ser luz, abandonaron a Dios y ellos se hicieron como los paganos y adoraron a sus dioses. No convirtieron a los demás, sino que ellos se convirtieron a los demás. Esa generación fue a la derrota. Y se encendió la ira de Jehová y el furor contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores, ladrones, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Fueron esclavos y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Se convirtieron en un pueblo débil. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, y tuvieron gran aflicción. Mire las consecuencias de esta generación por abandonar a Dios, por hacer su propia voluntad, por andar en sus propios caminos, por tomar similitud con el mundo y parecerse a ellos. Tuvieron derrota por donde quiera que fueron. Dios se les volvió enemigo y tuvieron gran aflicción. Qué generación horrible. Qué tremendo vivir en una generación así. Pero también esta palabra nos habla de otra generación, y es una generación que conquistó todo. Una generación que caminó con los cielos abiertos. Una generación que caminó siguiendo al Señor, y como resultado todo lo conquistaron en sus días, viendo la obra poderosa de Dios a su favor. Vieron a Dios hacer cosas poderosas en sus días. Sus ojos lo vieron. Yo quiero ser de esa generación. Aleluya. Vamos, denles aplauso. Yo quiero ser como esa generación. Una generación de conquista.
esta generación le encontré dos características. Mire todas las que tenía la de derrota. Pero a esta generación la escritura como que deja sobresalir dos características que tenía. Y también está caracterizada por dos personas que fueron exactamente los dos espías que trajeron un mensaje de victoria cuando fueron a reconocer la tierra. ¿Se acuerda el nombre de ellos? Josué y Caleb. Dice de Josué, verso 8: pero murió Josué, hijo de Nun. La otra versión, esta dice siervo de Jehová, la otra dice servidor de Jehová. Diga conmigo, servidor de Jehová. Servidor de Jehová. Servidor de Jehová. Mire cómo lo conocían a Josué, el servidor de Jehová. Esa era una característica que Josué había, es como un vestido que Josué se había puesto sobre él. Su generación y su vida se la conoció como alguien que decidió servir a Jehová. Y me gusta mucho, hoy se lo decía a los chicos en la mesa, qué tremendo cuando hay alguien que decide servir a Dios. Porque dice la palabra que al pueblo que lo siguió, a la generación que él lideró, el verso 7 dice, y el pueblo que había servido a Jehová también en los días de Josué. Un hombre que decidió servir a Jehová levantó ese mismo espíritu en todo el pueblo, y esa generación se la conoció como una generación que sirvió a Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Servidores del Señor. La generación que tuvo todo lo que Dios quiso para ellos tenía una de las dos características, era que sirvió a Dios. Sirvió a Dios. Por eso enseñemos a nuestros hijos a servir a Dios. La primera tarea está allí en la escuela infantil, la congregación infantil. Luego podemos comenzar a animarlos a entrar al coro. Aquí tenemos niños, adolescentes, jóvenes. Luego pueden entrar en los army, en los sugieres, en la orquesta, en la televisión, en la radio. En tantas áreas pueden servir a Dios. Pero la generación de Josué fue como su líder. Josué fue alguien que decidió servir a Dios, servir a Dios. Tomar ese vestido, ponerse ese vestido, servir a Dios. ¿Se acuerda lo que dijo antes al final de su ministerio? Lo vuelve a repetir: no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era una decisión de vida, era algo que lo había incorporado, lo caracterizaba cuando se hablaba de Jehová, al servidor de Dios. ¿Cuántos quieren cielos abiertos sobre sus vidas? Te estoy dando un arma poderosa. Josué, Caleb fueron gente que sirvieron a Dios, y Dios los hizo una generación conquistadora. Pero me gusta mucho la cualidad que tenía Caleb. Fíjese lo que dice Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo, y decidió ir en pos de mí. Luego dice: yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Josué sirvió a Dios. De Caleb se dice que decidió, o dígalo otra vez, decidió caminar detrás de Dios, ir en pos de Él, ir detrás. ¿Lo obligaron? ¿Qué dice allí? Decidió. Ir detrás del Señor es una decisión. El Señor no obligó a nadie a que lo siga, los invitó. Fue al mar, encontró a dos pescando y
los invitó, síganme. Ellos al instante dejaron todo y le siguieron. Seguir a Dios es una, diga conmigo, decisión. Caleb decidió ir en pos de él. Y esta palabra me quebrantó esta semana y he orado por esta palabra. Señor, permítenos levantar en Argentina, en Olavarría, una generación que decida servir y que decida caminar en pos de ti, que decida ir detrás de ti, que decida ir detrás de ti. ¿Sabe por qué hay mucha gente en la calle que algún día pasó por las iglesias y hoy hace años que no están en ningún lado? Porque alguna vez entraron, pero no les enseñaron a seguir a Dios, sino que les enseñaron quizás a seguir al hombre que estaba al frente. Y cada vez que usted se apoye en un hombre, va a ser defraudado. Va a ser defraudado. Porque las personas no pueden darte mucho. Seguramente te vas a sentir defraudado en algún punto. Pero si apoyas tu confianza, tu fe en el Señor, jamás, jamás, jamás serás defraudado. El Señor jamás te fallará. Eso fue lo que hizo Caleb. Decidió seguir al Señor, ir detrás de Él, caminar en pos de Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Trae a la memoria el Señor a Moisés. Dice el libro de Hebreos que caminó como viendo al invisible, siguiendo al Señor. ¿Dónde estás, Señor? Allá voy. El Señor se movió, allá voy, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Para allá voy, Señor. Caminar siguiendo al Señor. Fue la decisión de Caleb. Fue la decisión de Moisés, el libertador. Fue la decisión de Josué. Y dice la Escritura que a esta generación le entregó todo el territorio que les había prometido. El resumen de esta palabra es: tenemos dos caminos. Un camino de una generación que perdió todo por vivir a su manera, y otra generación que es la generación que anhelo que podamos imitar. Una generación como Josué, que se lo conocía como servidores del Señor, y gente que fue en pos de Él. Caminar en pos de Él significa renunciar a muchas cosas. O puedes decidir seguirlo a Él. Seguirlo a Él te va a costar, pero es el camino más maravilloso que puedas elegir. Más maravilloso que puedas elegir. Te abre los cielos, te prospera, te planta sobre conquistas, hace que tengas muchos gritos de victoria en tu vida. Miras atrás y hay ejércitos y ejércitos derrotados por tu mano gracias a Él. Y tú dices: ¿cuándo pasó? Cuando decidí caminar detrás de Él, cuando decidí seguir al Espíritu, caminar en pos de Él. Es la decisión más maravillosa que una generación puede elegir. Aquí hay muchas familias jóvenes, muchos solteros todavía, que van a decidir imitar a los que están allí afuera. Les estoy diciendo lo que les espera. Cayeron en manos de robadores. Yo ni siquiera sabía que existía esa palabra. En manos de ladrones. Les robaron todo. Perdieron sus años, perdieron su esfuerzo. Dios mismo se le puso enfrente y los tuvieron gran aflicción. Jóvenes, quieren parecerse a los amigos de allá afuera. Ya les estoy anunciando por la palabra lo cual es el final de ese camino: aflicción, dolor, lucha, tormentos, perderlo todo. Pero también les estoy mostrando un camino mejor: tomar la decisión de seguirlo a Él, tomar la decisión
de seguirlo a Él, tomar la decisión de servirlo a Él y tomar la decisión de caminar en pos de Él. Pondrá todo en tu alcance, todas las puertas delante de ti se te abrirán. Yo anhelo levantar una generación que sirva y que vaya en pos de Él. Aleluya. Hasta el final del camino. Hasta el final del camino te seguiré Detrás de ti. detrás de ti. Hermanos, acabamos de terminar el Congreso Mundial del Avivamiento aquí en Colombia, pero la carga nuestra quedó por Argentina. 1000 pastores y líderes de Argentina vinieron a Bogotá, por lo que nosotros sentimos que lo mejor es tener ahora un evento el 7 de marzo en Olavarría. Vamos a poder estar ahí en el estadio, una reunión para pastores y líderes, y en la noche un servicio de unción, de milagros. Los estamos esperando con sus congregaciones. Será una tremenda bendición. En la mañana pastores y líderes, y en la noche, bueno, un servicio poderoso de milagros. Les esperamos. Dios les bendiga.